Telepacífico presenta A Fondo. El matoneo, acoso o bullying, un drama silencioso que viven cientos de niños y jóvenes en Colombia. Laura Motoa estudiaba en el Colegio Nueva Vida en el barrio Comuneros de Cali. Desde tercero de primaria venía siendo víctima de acoso escolar. ¿Cómo te comenzaron a molestar al principio? Diciéndome Chucky. Después me comenzaron a molestar por mi apellido, Motoa. Como mi apellido suena a moto, trataban de subirse encima mío, pues de decir así como una moto. Se fue y habló con el rector y siempre era es que los problemas de los niños se solucionan solamente los adultos, que eso no hay que pararle bolas. Ya empezó la niña un proceso de que ya no quería volver al colegio. No, mamá, yo no quiero volver allá, eso ya me tratan mal, me ponen apodos. Ahora que está en séptimo grado, el 10 de marzo de 2015 ocurrió un episodio que cambió por completo su vida escolar. Mi amiga, la que me atacó, me dijo que yo le había robado. Yo dije que no, que yo soy tu amiga y nunca he llegado a robar en mi vida. ¿Y supuestamente de qué te acusaba, que le habías robado qué? Un espejo. Y después ella me jaló el pelo. Yo ahí sí me pude defender, que no me golpeara tanto. ¿Y el profesor qué dijo al ver esa reacción? Nos llevó para donde Don Wilson. ¿Don Wilson quién es? El director. Don Wilson hizo que nos diéramos la mano y yo volteaba a mirar y él estaba riéndose. Salieron de la rectoría hacia el salón. Mi hija me dice que la niña empezó a amenazarla. A la salida te voy a levantar. Como a las 12:10, 7 compañeritas la arrinconaron, la llevaron hacia una esquina y empezaron a golpearla. 4 la inmovilizaron y 3 más la golpearon. Laura recibió golpes y arañazos en varias partes de su cuerpo. Nos hemos acercado en repetidas ocasiones al colegio y el colegio responde, el señor director me dice, no puedo hacer nada, mi señora. Eso fueron afuera del colegio, eso no me compete. Estamos en el proceso de cambiarle el colegio, hay que esperar a ver que la niña esté mejor emocionalmente y ella está contenta, ella dice que quiere iniciar sus clases, que ella quiere dar borrón y cuenta nueva porque pues gracias a Dios ahí hemos estado pues tanto el papá como yo a pie de ella, dándole fortaleza. En este A Fondo, los periodistas Jair Lenis y Leo Quintero, con invitados especiales, analizan esta problemática. Este es un doloroso ejemplo de lo que se padece en muchos centros educativos en la ciudad de Cali, en el Valle y en Colombia, porque el matoneo, el acoso y la violencia en los centros educativos fueron parte de la problemática de muchos estudiantes aquí en nuestra región. Don Jair Lenis, ¿cómo está usted? Gracias, Leo. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Y hoy vamos a analizar el tema, pues a raíz de un caso que se presentó con una niña que hoy tiene 12 años. Ese tema que a veces pasa desapercibido. Quizás en los colegios no, pero sí para los adultos. Hoy vamos a tratar este tema aquí, a fondo. Y para ello saludamos al señor secretario de Educación de la ciudad de Cali, Edgar Polanco. Profesor Polanco, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos ustedes y a la amable teleaudiencia. Igualmente nos acompaña el director regional del Bienestar Familiar, John Arley Murillo. Director, ¿cómo me le va? Hombre, Leo, Jair, Edgar, buena tarde, muy bien y gracias por la invitación. El tema está expuesto, señor secretario de Educación. ¿Qué pasa con el matoneo, con este acoso, con esta violencia entre los centros educativos, estudiante contra estudiante? Bueno, consideramos que la nueva normativa sobre violencia, acoso e intimidación escolar nos ha permitido conocer mucho más de fondo esta problemática que no es de ahora, que es de muchos años, quizás siempre ha estado allí en la vida escolar. Seguramente todos nosotros en algún momento de nuestra vida escolar o fuimos víctimas o victimarios o testigos de alguna situación de violencia, acoso o intimidación escolar. Pero en buena hora la ley se ocupó de esta materia porque lo que se venía definitivamente descubriendo era que este tipo de comportamientos incidían en la formación y en la estabilidad emocional de los niños y niñas ya en su etapa adulta. Y de esta manera se establece una ruta de atención para ese tipo de casos en las que ya no solamente están involucradas las instituciones educativas oficiales, sino también que están involucradas otras entidades a partir de las competencias como el ICBF, como la Secretaría de Salud,
como las distintas comisarías de familia de la ciudad, la policía de infancia y adolescencia, en fin, y que de una u otra manera nos permite atender de una manera oportuna y precisa todos estos casos hoy día. Doctor Jonah Rey Murillo, director de Bienestar Familiar, como dice el secretario de Educación del municipio, esto se venía presentando desde mucho tiempo atrás, pero pues ahora hay unas leyes. ¿Se demoró el Congreso y el Gobierno Nacional en prestarle atención a este tema de la intimidación escolar? Yo considero que no. El bullying, como lo decía Edgar, es una conducta natural del sistema escolar, la comunidad educativa como tal. Y creo que más que decir se demoró, hay que reconocer los avances que hoy tenemos, la opción de poder articularnos, la opción de poder saber qué le corresponde a cada quien, la opción de poder saber a dónde pueden ir, la opción de poder saber cómo podemos atacar una problemática como esta, que aunque es connatural a la comunidad educativa, también es muy peligrosa en la medida que no se trate adecuadamente por las consecuencias de tipo psicológico que puede implicar tanto para la víctima como para el agresor, el victimario en conductas como estas. Y antes hay que rescatar lo bueno, y creo que es importante saber que ya contamos con una ley. Ya hace 2 años contamos con una normatividad que nos permite saber hacia dónde vamos y cómo afrontar conductas como estas. Pero apenas hace 2 años para acá, doctor. Pero creemos que comparativamente con otros países estamos muy bien en la normatividad. Hay países que no cuentan con normas tendientes a regular ese tipo de contextos. Creemos que, insisto, más que poder decir qué tan oportuno fue, es hoy con la norma en la mano poder explotarla adecuadamente, poder utilizarla y poder aplicarla. Hoy estamos en un proceso de aprendizaje, de empoderamiento. Aún faltan cosas, pero creo que el balance hoy es positivo, al menos en lo que respecta a Cali como ciudad. Secretario, ¿qué piensa usted de lo que está pasando en centros educativos? ¿Por qué la situación que se presenta con deserción escolar? ¿A qué nivel lleva este matoneo, este hostigamiento entre los pelados a que el niño pida a su padre que lo retire de ese colegio? No hoy, sino mañana, o de pronto cuando comienza cuando comienza el año, los pelados dicen no quiero entrar a ese colegio porque se presenta este problema. ¿Ustedes que lo están viviendo, qué están padeciendo? Sin duda que todos los casos de violencia, intimidación o acoso escolar inciden de una manera definitiva en la deserción escolar. Cuando un estudiante no encuentra la amabilidad, el respeto, la convivencia en su ambiente educativo, pues definitivamente vamos a tener un estudiante o de bajo rendimiento académico o estudiante que no va tampoco a tener una convivencia con sus compañeros ni con su entorno. Un caso como el de esa naturaleza que usted vio aquí ahora por Telepacífico en Apondo, ¿cómo se puede explicar, cómo se puede hacer, qué se va a controlar frente a un hecho de esta naturaleza, un acoso permanente de una niña durante 9 años? Bueno, lo primero, y es claro, es la tarea que cumplen los rectores, coordinadores y maestros, porque son ellos los primeros que tienen la capacidad de advertir esta problemática frente a este tipo de acosos y de violencias contra estudiantes. Doctor Jonah Rey Murillo, sobre el caso de la niña, incluso ella llega a comentar que el coordinador del colegio pues a veces se reía viendo la situación de que se le estaba presentando. Desde el punto de bienestar familiar, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de sanción cabe, por ejemplo, para los compañeros y para las mismas directivas del colegio? Mira, en esos casos y de acuerdo a la ruta que establece la ley, inicialmente es el Comité de Convivencia Escolar la entidad, la instancia llamada a mediar para que ese conflicto pueda cesar. Cuando el caso es de tal magnitud que requiere una intervención adicional, allí entre el ICBF, aperturamos una investigación administrativa para verificar si están o no vulnerados derechos, como en el caso de esta niña, a consecuencia de las conductas. Y también vinculamos a otros niños, como decía Edgar, que son agresores que pueden tener en el trasfondo conductas que están llevando a que se conviertan en agresores. En estos casos, para decirte, por ejemplo, en el 2014 atendimos 53 casos asociados a bullying en el departamento del Valle, de ellos 25 de Cali, casos que se obvió inicialmente esa instancia del Comité de Convivencia porque estábamos apenas conociendo la ruta. A diferencia, por ejemplo, este año solamente llevamos 4 casos
casos porque ya los comités de convivencia han asumido ese rol, ya se conoce mucho más la ruta y están generando, de hecho, acciones positivas como casos como el del Camacho, Santa Librada, donde hay unos comités que son modelos, estrategias donde la misma comunidad educativa hoy está mediando. Yo considero que el actor clave aquí es el docente. El docente porque es el adulto que tiene la capacidad de mediar, de saber medir hasta dónde esa conducta agresiva merece una intervención mucho más fuerte de él como adulto. ¿Y qué papel juega la familia? ¿Qué papel juega el padre de familia? ¿Qué papel juega el padre del menor agresor? Es que el menor agresor es una persona insegura, incapaz de dar otra forma diferente, sino la parte física, no la parte intelectual. Incluso lo quería preguntarle también eso. Si se comprueba que hay un compañero, el que está con esa intimidación escolar, le cabe una sanción al padre de familia. ¿Qué paso sigue? Obviamente que sí, como te decía, se abre una investigación administrativa y en ese proceso que aperturamos, lo que vamos es a verificar qué tan garantizados están o no a nivel de derechos esos niños. Fuimos al lugar de donde se produce la denuncia de la niña, lo que está pasando en este centro educativo, y nos encontramos con lo siguiente. En aras de la objetividad, el equipo periodístico de A Fondo quiso conocer la versión de las directivas del Colegio Nueva Vida acerca de este caso de bullying. Esto fue lo que encontramos. ¿Ando buscando a don Wilson? No, él no se encuentra en el momento. ¿No? No. ¿Cómo hago para hablar con él? Pues la verdad no sabría decirle a qué hora porque él salió con la reunión. Venga, es que tenemos un caso muy delicado de una niña que le hicieron matoneo en este colegio. Entonces los papás ya pusieron la denuncia ante Bienestar Familiar. Como siempre es bueno escuchar las dos versiones, sí. Entonces por eso hemos venido a buscarlo a él. ¿Y tú eres coordinadora? No, ya le busco a la persona, ya estaba afuera. Pero se quedó buscándola porque no volvió. Por eso optamos por buscarla nosotros. Nadie daba razón de la coordinadora. Al momento de editar la nota le enviamos esta fotografía a la mamá de la niña que fue golpeada. Ella la reconoció como Elizabeth Córdoba, la coordinadora del colegio. Estás viendo A Fondo. Estás viendo A Fondo. La primera vez que se utilizó la palabra bullying o matoneo fue en 1973 en Noruega. Allá en los fríos países nórdicos se habló acerca de ese fenómeno que afectaba a los centros educativos de esa nación. En Colombia este fenómeno es de los años 80, 90 y se ha agudizado en los últimos tiempos a raíz de lo que está pasando con las redes sociales. Hoy cualquier persona filma cualquier elemento, cualquier hecho que pase en su entorno y con un teléfono celular lo dispara para todo el mundo. Director Regional de Bienestar Familiar, John Luis Murillo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esta clase de actividades? Cualquier hecho menor se convierte en un problema mayor en materia de redes sociales. Mira, es totalmente así. Las redes sociales hoy con su efecto magnificador, bien sea para bien o para mal, se convierten en un actor clave en lo que era el bullying hace 20 años y lo que es el bullying hoy. Y la capacidad de daño, la capacidad de intimidación, de afectación psicológica para tanto víctima como victimario se magnifica totalmente al intervenir las redes sociales. De allí que estas conductas obviamente merezcan la mayor intervención posible y siempre lo digo y lo reitero, que esos comités de convivencia sean actores claves en la prevención principalmente y en la atención oportuna de conductas como estas. Doctor Polanco, ¿ha habido sanción o no por parte de la Secretaría de Educación, digamos, en estos 2 años que se tiene la herramienta para sancionar o los estudiantes para sancionar a las directivas o por el contrario ha sido muy pasiva la Secretaría de Educación? Bueno, hay que distinguir que cuando se trata de la conducta ya de los servidores públicos, como son los rectores, los coordinadores o los maestros, que omiten el deber funcional de atender este tipo de casos, pues eso es un tema ya de procedimiento disciplinario. Y en el caso de los colegios privados, donde la problemática no es menos grave, la Secretaría de Educación, a través de la Oficina de Inspección y Vigilancia, adelanta las visitas con un fin también más orientador para el manejo de determinados casos. Los colegios privados tienen una particularidad y es que difícilmente se conocen los casos. En la medida en que... ¿Se cierran ahí ellos en un círculo? Correcto. ¿No les quieren dar a conocer de pronto porque dañan la imagen del colegio o la institución? Es así. El tema de los colegios privados, infortunadamente por preservar su buen nombre ante la comunidad, tienden a ocultar muchos de estos casos y allí es donde la Secretaría de Educación, gracias a las denuncias de los padres de familia o de los mismos estudiantes o porque los medios de comunicación... ¿Casos como cuáles, secretarios, se han encontrado en colegios privados de estrato 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali? Agresión entre estudiantes, especialmente por consumo de drogas,
el consumo de drogas es un flagelo que está azotando a nuestros jóvenes de manera impresionante. Preocupante ese tema. En los colegios privados, la problemática ha llevado a reunirse varias veces a los rectores. Yo los he acompañado en varias reuniones para tratar esta problemática y también el ciberbullying. Estos jóvenes, especialmente cuando se filman en esas agresiones, pero algo que también nos preocupa mucho, y es la agresión hacia las mujeres, hacia las estudiantes, a través del ciberbullying. Ridiculizándolas cuando existe algún conflicto entre compañeras y que definitivamente nos obliga a seguir trabajando mucho en el control parental, es decir, en el control que ejercen los padres de familia frente a la información a la que acceden los estudiantes a través de las redes sociales y a través del Internet. Y por eso es tan importante también todos los programas de prevención, pero también de atención por el consumo de las drogas, porque esa es una causa que se ha identificado como generadora de la violencia escolar. Secretario, le insisto, Perdón, Leo, ¿pero hay algún colegio que ya haya sido sancionado, bien sea un colegio oficial o bien sea un colegio privado? No, porque las sanciones administrativas en este caso operan es frente al cumplimiento de las instituciones educativas frente al tratamiento que se le ha dado los casos. Cuando ya se detectan asuntos que son competencia de las autoridades judiciales, por ejemplo la Fiscalía, o de otras entidades administrativas como el ICBF, por ejemplo, nosotros como Secretaría de Educación reportamos esos casos para que sean atendidos desde esas instancias. Bienestar familiar, siguiendo digamos el tema, la denuncia que se hace aquí por parte del Secretario de Educación sobre los colegios privados, Bienestar familiar ha conocido casos concretos o Bienestar familiar tiene la facultad también para, por ejemplo, sancionar o llevar a una instancia o a una autoridad competente la sanción de ese colegio privado o llámese también oficial. No, para imponer sanciones no, porque el competente es Secretaría de Educación como ente regulador y ente controlador. ¿Pero qué puede hacer Bienestar familiar entonces básicamente, ahí? En esos casos, la facultad primaria es aperturar procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Y la acción es individual frente a cada caso, más que cuando... Y obviamente, dar traslado a las autoridades si hay lugar a ello. Yo también comparto la preocupación que tiene Edgar frente al sector privado, porque los casos son muy escasos. Y sabemos que hay casos que no son dados a conocer y los casos que hemos conocido de colegios privados han llegado vía Secretaría de Educación. En ningún caso de estos ha sido reportado directamente por el mismo colegio por miedo a afectar la reputación y creemos que es algo que se debe revisar, que se debe atender porque al esconderlos estamos magnificando el problema, estamos generando el efecto contrario, un efecto multiplicador, porque saben que no hay sanción social al respecto y eso es preocupante porque los casos que hemos conocido de colegios privados han sido muy graves en su contexto y principalmente porque se tiene mucho más acceso a redes sociales por el estrato, hay celulares de alta gama, es muy común el tema del sexting, el envío de imágenes o de fotografías íntimas entre los alumnos que son luego utilizadas para extorsionarlo, chantajearlo, atemorizarlo y eso preocupa principalmente la actitud en ciertos colegios, yo no diría con todo respeto, generalmente en el sector privado por lo que implica y la imposibilidad que tenemos de actuar y de poder ayudar a estos niños que están siendo víctimas o victimarios, repito, porque siendo víctima o victimario, al no atenderse adecuadamente, la consecuencia o secuela psicológica puede ser muy grave. Director, usted está planteando algo que es bien delicado, el tema de lo que está pasando en los centros educativos privados, pero es que también hay pandillas de colegios privados y también el pandillerismo de colegios públicos. El matoneo es el origen de pandillas dentro de los centros educativos, unos para atacar y otros para defenderse. Yo no lo diría, Leo. Yo creo que, como uno hablaba siempre, el parche, las galladas, los combos de amigos, siempre han existido en el sector educativo. Lo que insisto es la forma como abordamos y cómo atendemos la problemática. Y lo preocupante es que en ciertos sectores, al ser tan cerrados y al no dar información, no permiten que intervengamos con estos jóvenes. Ejemplos como el del Camacho y Santa Librada, ustedes recuerdan hace 5 o 4 años, las batallas campales, fue un tema que fue abierto, público, que se intervino adecuadamente y está mitigado hoy. Si no intervenimos, si no conocemos los casos, es imposible atenderlos y quedan allí ocultos y se siguen reproduciendo sin ningún tipo de control. Doctor Polanco, la Secretaría de Educación, digamos, tiene las herramientas para sancionar, siguiendo con el tema de los colegios privados que esconden información, pero que ustedes descubren que están escondiendo información. ¿Tiene las herramientas para sancionarlos por mentirosos? Por supuesto, además lo que les he informado y advertido a los rectores, tanto públicos como privados,
y es que la omisión de denuncia también es un delito. Hemos encontrado casos en el que este acoso escolar se da a través del hurto de los objetos, de las pertenencias de los estudiantes, teléfonos celulares, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Entonces, la institución educativa o el rector o el coordinador dicen, se acaban de robar el celular, nadie se va hasta que aparezca el celular. O el celular entonces lo pagamos entre todos. A esos rectores les estamos diciendo, a ver, señor rector, el hurto de un celular es un delito. Claro. Y es un delito que tiene que ser reportado ante la autoridad competente, en este caso la policía, quien debe adelantar las pesquisas necesarias en la institución educativa con el fin de dar con el paradero del objeto y del responsable. Por esa razón, todas estas medidas pedagógicas que entendemos la hacen de muy buena fe los colegios muchas veces no son suficientes, porque les hemos dicho, el día que los estudiantes vean que por el hurto de un celular llega la policía a hacer pesquisas en las instituciones educativas, hasta ese día les hace juego la broma. Panorama de lo que está pasando con el matoneo en la región, en el Valle del Cauca, en nuestra ciudad, aquí en la capital del Valle del Cauca. Hemos hablado también aquí a fondo con psicólogos expertos en la materia, que piensan ellos acerca de un caso como este que hemos planteado aquí, el matoneo y el caso específico de la menor víctima de sus propios compañeros. A las directivas del Colegio Nueva Vida sí les cabe responsabilidad sobre este caso de acoso escolar, así haya ocurrido por fuera de la institución. Lo que ha pasado es que se le resta importancia a las situaciones de acoso escolar. Una agresión es diferente a una situación de acoso, porque cuando hay un niño que está siendo víctima de bullying o víctima de acoso escolar, está en un nivel de inferioridad en relación a su agresor. El hecho que este caso de bullying se haya presentado en una institución educativa privada no le exime de ser responsable. Tanto las instituciones públicas como privadas están reglamentadas por la Ley 1620. La Ley 1620 es la Ley de Convivencia Escolar, la que plantea que cada institución debe tener su protocolo de atención a las diferentes formas de violencia que ocurren en la institución educativa. Para Cisalva se debe erradicar la palabra matoneo, porque no se le puede decir a los niños matones. Estás viendo A Fondo. Estás viendo A Fondo. Hagamos un balance de lo que está pasando en la región y en la ciudad con este tema del matoneo. Señor director del Bienestar Familiar, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la conclusión suya acerca de ese fenómeno que sigue vigente infortunadamente en la región? Conclusión, considero que las nuevas tecnologías han imprimido una dinámica distinta al componente del matoneo y del bullying y que también requieren que nos actualicemos las autoridades y principalmente los padres para detectarlos. Porque uno diría, el principal responsable de detectarlo es el adulto, bien sea docente o bien sea familiar. Y se requiere implementar más medidas preventivas a efectos de mitigar este tipo de conductas y a efectos de prevenirlas y evitar que ocurran. Don Jairlen, ¿y su conclusión? La conclusión es que la situación es delicada, una situación que estaba allí como quieta, pero a través de nuestros invitados pues hemos conocido que los casos de intimidación escolar pues son muy delicadas. Y quiero preguntarle al secretario de Educación, ¿cuáles son los casos, digamos, más comunes de intimidación escolar? Bueno, las agresiones físicas y los acosos, especialmente contra estudiantes, mujeres, es muy común y son asuntos que nosotros hemos reportado igualmente a las autoridades competentes para que se investigue si eventualmente pueda haber algún delito en ese tipo de actuaciones. ¿Se da más casos entre hombres y mujeres o entre mujeres este llamado matoneo, mal llamado matoneo? Bueno, no puedo decir que sean malos casos entre hombres o entre mujeres. Yo pensaría que los casos que hemos conocido de la Secretaría de Educación podríamos estar hablando de una, proporción similar. Pues es una conclusión de lo que está pasando con el matoneo y en su caso usted se puede preguntar, ¿hemos sido víctimas del matoneo? Hijo, ¿usted ha sido víctima del matoneo? Hija, ¿usted ha sido víctima del matoneo? Es lo que pasa en la ciudad y en la región, les hemos contado aquí en Telepacífico, en A Fondo. Los esperamos el próximo fin de semana con temas que tienen que ver con la región, con el Valle del Cauca, con Colombia y temas que tocan a la comunidad de manera directa en A Fondo de Telepacífico. Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico.